yo nací en un pueblo pequeño, muy pequeño, como un Pampa, que está ubicado en el distrito de Ongoy, y esto pertenece a la provincia de Chincheros, en la región de Apurímac. Pues ahí mis padres son naturales de esa zona y viví toda mi infancia en ese lugar. Dentro del seno familiar uno está vinculado a la familia extensa, y son los abuelos, son los tíos, son los primos, son todos los que están alrededor, los vecinos, o sin importar si son del mismo apellido, si de la misma consanguinidad. Allí aprendemos muchas cosas, sobre todo viendo a los padres cómo son sus vínculos. Pero la escuela, a los 7 años más o menos, recién pude ir a la escuela, ¿no? En la escuela, nada de lo que se ha aprendido dentro del seno familiar o la comunidad grande que es el Ayllu no viene a ser útil, ni el idioma que hablamos, ni las cosas que hemos aprendido. Es realmente otra realidad, otra vida. Es como decimos en quechua, estamos como en Muspay. Muspay es como cuando de dormido te despiertas y no sabes qué estás haciendo, ¿no? Entonces, así es, Muspay Pijina, estamos en la escuela. Recuerdo bastante que yo entré a transición. Cuando entré a transición nunca me cuestioné qué significaba esto, pero ya bastante tiempo después dije, de razón se llamaba transición, pero ni siquiera entendía qué cosa es transición, qué significa transición. Si hubieran explicado que transición es lo que de una vida comunal vas a pasar a la escuela y hay que transitar como pasar un puente, habría sido más consciente posiblemente ese año de transición. Entonces considero que no hay información, no hay forma de hacer una pedagogía realmente de transición, entonces siempre lo recordamos muy violento, muy sufrible, muy difícil, ¿no? Bueno, vengo a Lima alrededor de los 15 años, pero esta razón tiene sus raíces, ¿no? Mis padres vieron que yo ya crecía en una comunidad lejana, siempre la relación es totalmente desigual entre la gente que tiene poder de algún modo, sea porque tiene más cosas, sea porque tiene apellido en castellano, sea porque vive en la zona más poblada. Entonces los riesgos son permanentes. Mi madre y mi padre, cuando vieron que ya estaba más o menos en la pubertad, yo entiendo ahora que tuvieron tanto miedo de que yo siga en la comunidad y que podría haber incurrido, que alguien me converse, que me enamore, tenga un romance, pueda llegar a tener un hijo, pueda truncar el colegio. Y para ellos esto era tan difícil de soportar, más difícil de soportar que tenerlo a su hija lejos. Entonces, para evitar eso, ellos me hablaron y me dijeron, ándate a Lima, ahí puedes trabajar, puedes pasar tu vida. Y yo no tenía ganas todavía de venir a Lima ni saber cómo es, no quería irme de la casa, no había pensado. Pero cuando a mi mamá le cuestioné por qué me quieres mandar, me dijo, no, es que aquí ya no vas a estar bien. Si te pasa algo, tu papá nos podría botar a las dos juntas, nos cortaría las 2 trenzas de chiquito, nos botaría con los senos al aire, y eso es una vergüenza única para las mujeres. Ahora yo lo veo eso porque ya uno ve cómo fue el tiempo del Taquionjo y cómo fue toda esta extirpación de idolatrías, pero en el tiempo que mi madre me dijo, la escuchaba con espanto y decía, pero mamá, ¿por qué nos botaría? Y dijo, si algún chico te habla, si alguien te conversa, ya no estudias bien, ya no terminas como debe ser, sería el motivo de que la gente se ría de nosotros. Nosotros no podríamos reclamar a nadie por qué eso ha pasado con mi hija, porque somos pobres. Yo juraba que también las cosas que sabía hacer, cocinar, lavar, limpiar, valía, o sea, me servía para yo poder sobrevivir en la gente que me está acogiendo para ser su trabajadora del hogar. Pero cuando me preguntó qué cosas sabes cocinar, yo le dije, yo sé cocinar estofado, sé cocinar trigo picante, sé cocinar quinoa, picante de quinoa.
me miró extrañadísima y me dijo, ¿y qué cosas son esos? ¿Sabe cocinar tallarín? ¿Sabe cocinar arroz saltado? Y realmente, ni bien me dijo, tampoco eso era parte de mi vida, parte de mi comida. Entonces, yo le dije que no, pero que podía aprender, pero que sabía limpiar, que sabe lustrar el piso, tampoco sabía lustrar el piso de parquet. ¿Sabes trapear? Bueno, trapear creo que algo sabía, que tenía que pasar un trapo, pero no, tampoco había muchas cosas que sabía. Pero creo que lo que más quería yo era, sí voy a hacer todo eso aunque no sé. Y de hecho que aprendí con el tiempo. En realidad, todavía en Ongoy yo aprendí el castellano de alguna manera, medianamente. Para eso mi papá hizo una estrategia muy interesante. Nosotros, 4 hermanos que somos en la escuela, llorábamos porque no podíamos manejar el castellano, no podíamos hacer la tarea, no podíamos comprender. Entonces un día mi papá nos encontró llorando sobre el cuaderno haciendo la tarea. Entonces mi papá con pena se acercó y dijo, pero aprende pues, no puedes aprender así como cuando aprendes la puchka, así como cuando estás aprendiendo a hacer la milua para que hiles, asícito como aprendes, así no puedes aprender la escritura, me decía, y algo consolada dije, pero no puedo. Entonces mi papá dijo, es por el castellano que están sufriendo. Y teníamos una única vaca con su cría, que con mucha felicidad teníamos esperanza de tomar leche y todo eso, ¿no? Entonces mi papá dijo, esta vaca la voy a cambiar con una radio, porque con la radio pueden aprender castellano. Entonces lo cambió con la vaca y con su becerro por una radio de 4 pilas. Recuerdo mucho la radio que lo guardó mi papá tremendamente como un artefacto sofisticado, más que un celular, un iPad de ahora. Y eso lo aprendí a las 4 de la mañana, todas las mañanas, en unas emisoras que todos teníamos que escuchar y hablar lo que podemos. Sin embargo, ese castellano, cuando vine a Lima, era totalmente un castellano de la sierra, un castellano andino, un castellano diferente que acá, ¿no? Por ejemplo, cuando me dijo la directora del jardín particular que yo entré a trabajar, en Gavina cuelga el teléfono, que significaba poner en el mismo sitio tal como estaba, porque habían contestado en el anexo, y yo agarré el fono y buscaba dónde lo cuelgo en este momento, y la voz salió y dijo, cuélgalo, Gavina, rápido. Entonces yo dije, señorita, no encuentro dónde colgarlo, o sea, no hay nada para colgarlo. Y después, con el tiempo, supe, se reían de mí, todo supe con el tiempo que después de levantar, volver a poner, era colgar el teléfono, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas palabras no eran parte de mi vida, era un castellano de todas maneras diferente. Yo entré a tercero en la secundaria en el Callao, donde trabajé, la casa que trabajé me empezaron a hacer estudiar porque casi en un año agarraron cariño y me dijeron vale la pena que estudies. Y el colegio la sufrí, horrores. También pasaba la pizarra y mis compañeras se reían de la forma como hablaba el castellano. No es que hablaba quechua, yo hablaba castellano, pero era un castellano de lo que se reían todos. Y me decían, a ver, repite de nuevo, ¿cómo has dicho? Y yo trataba, creo que de repetir algo diferente. Y me decían, no, ¿cómo has dicho primero? Pero eran pequeñas variantes del habla que todos se reían, ¿no? Y yo era consciente de que mi castellano era diferente, yo era consciente de que habían cosas que no van a entender, pero no por estar consciente no te sientes mal. Te sientes mal, te lastiman emocionalmente. Ahora, sí, algunas compañeras tenían mucha expectativa de saber de dónde era y dónde era esa región y cómo hablaba una palabra en quechua y que le enseñara. Pero también tuve la satisfacción de que algunos estudiantes de la San Marcos sabían que yo era la muchacha que trabajaba en la casa, entonces venía a conversar con sus hijos y le contaban, ella es de tal sitio, y me decían, enséñame qué se dice diente en quechua, enséñame qué se dice dolor, enséñame qué cosa se dice, porque yo estoy haciendo mis prácticas en un hospital donde vienen provincianos. Entonces me alentaba que el quechua servía, pero me impresionaba eso. O sea, impresionante que el quechua le sirva a él. Pero no comprendía tanto por qué no servía en la escuela, por qué no servía en la secundaria, que yo estaba cursando la secundaria, y por qué le servía a un universitario.
Ahora, en lo que va del aspecto escuela, instituciones educativas, instituciones que prestan servicio en muchos aspectos, yo veo que hay una gran acogida. Yo veo que ahora hay un trato diferente en el sentido positivo a las personas que saben quechua. Es más, creo que socialmente en los últimos años, sobre todo, se ha entrado en una concienciación sobre la diversidad del país, pero no la diversidad en el sentido folclórico, en el sentido de que tenemos tantas plantas, que tenemos tantas vestimentas, tantas comidas. Creo que más bien ahora se ha avanzado en el sentido de que las personas somos diferentes, las personas tenemos idiomas diferentes, nos expresamos diferente, pensamos diferente, sentimos diferente y por tanto tenemos derecho a ser respetados en esa diferencia. Porque cuando uno llega a la escuela, la idea es desarrollar tus conocimientos, tus capacidades, tus habilidades. Entonces, si es desarrollar, es continuar con lo que tienes. Eso sería una noción básica. Pero si no continúas con lo que tienes, entonces la escuela no es para desarrollar, ni para reforzar, ni para hacerte cada vez más capaz, sino es para formarte como que tú nada tienes, nada de lo que tienes vale, entonces contigo voy a empezar de cero. Si te empieza de cero es como que tu existencia hasta ese momento no valía nada, eres nada, entonces te desecha totalmente, pero no solo tus tiempos que has vivido, sino a ti mismo, a la persona misma. Es como te pongo a un lado y contigo empiezo a construir un nuevo conocimiento, una nueva manera de comportarte, una nueva manera de pensar, una nueva manera de actuar. Entonces, uno dice, nada de lo que yo sabía sirve, entonces yo no serviría para nada. Entonces, yo creo que la escuela tiene que vincular, tiene que tomar y tiene que dar espacio, no por qué tendría que dar espacios cada vez mayores, sino tiene que dar todo el espacio necesario, todo el espacio posible para que se genere ese principio que tiene de desarrollar las capacidades, de madurar las habilidades, de construir una persona cada vez más capaz, más competente. Creo que una escuela con rostro humano tiene que definitivamente mirar al sujeto que llega a la escuela con esos ojos humanos, de que hay otro humano al frente, que trae conocimientos, que trae un idioma, que trae muchos sentimientos, que trae muchas maneras de actuar, de accionar. Y sabiendo todo eso, con esos elementos básicos, debe empezar a construir otros, o sea, como hacer un andamiaje, ¿no? En sí misma. O sea, yo he estado en aulas multigrado, donde hay niños de diferentes edades, de diferentes comunidades, de diferentes lugares, diferentes en muchos aspectos, ¿no? Entonces, cada niño se apoya en el otro para aprender y cada niño tiene su potencialidad en lo que no tiene el otro. Entonces, simplemente es la dinámica social de afuera que la puedes reproducir en el aula, enriquecerla porque manejas una metodología, manejas tiempos, manejas materiales. Entonces en el aula es formidable la diversidad, es tan útil porque desde distintas miradas puedes entender un tema, puedes conceptuarla, puedes escribir, puedes denominar, pero si un profesor asume que los niños no saben nada y que yo tengo que enseñar, entonces la diversidad desaparece. Entonces no hay manera de que uno use lo diverso, la diversidad que tienen los niños en todos los aspectos para potencializar tu trabajo pedagógico, tu trabajo académico. Es fascinante trabajar aprovechando niños que vienen de distintos lugares, cómo se llaman sus comunidades en cada lugar, cómo cocinan en su casa, cómo se visten, cómo practican tal cosa, cual cosa, qué juegos saben, dónde migran sus padres, qué oficios tienen.
todo eso se puede aprovechar en el aula, ¿no? Para trabajar todas las categorías, sea de lectoescritura, sea de matemática, sea de identidad, ahora lo que es la ciencia, que se está trabajando bastante, o el medio ambiente, ¿no?